El laberinto de la soledad surge a partir de, discusiones y pláticas que teníamos con los dos ponentes, que, Libra que estuvo, Fernando que también estará, y otros amigos, en función de la necesidad que hay de revisar a los poetas, a los literatos. Una recomendación que nos hace Freud desde hace ya algún tiempo, leer a los poetas. Freud leía más de poesía que de psicología o de psiquiatría, ¿no? De antropología también leía mucho. Pero me parece que los poetas mexicanos han sido poco abordados en México, y creo que se hace fundamental, dado que trabajamos en nuestra lengua, el mexicano, nos analizamos o escuchamos en mexicano, no en francés ni en alemán. Entonces creo que es bien importante eso, escuchar a los poetas. El texto del laberinto de la soledad, que supongo la mayoría de ustedes, si no es que todos, lo conocen, es un texto que aborda justamente la cuestión de la identidad del mexicano. Es un ensayo de paz, hace algunas propuestas, algunas hipótesis, algunas lecturas interesantes, pero también es uno de los primeros textos en México de un lector ilustrado de Freud, no analista, digamos. Los otros son Salvador Novo y un filósofo mexicano, Samuel Ramos, que escribió también un texto sobre la identidad del mexicano. De hecho, le dedica un capítulo que se llama Psicoanálisis del mexicano. Lo publica en el 34. Entonces, hay poetas, hay escritores que han leído a Freud y que han hecho producción a partir de la influencia que han tenido del psicoanálisis. Bien, comienzo precisamente con una cita de Octavio Paz. Escribir equivale a deshacer el español y a recrearlo para que se vuelva mexicano sin dejar de ser español. Hemos pensado muy poco por cuenta propia. Todo, o casi todo, lo hemos visto y aprendido en Europa y los Estados Unidos. Las grandes palabras que dieron nacimiento a nuestros pueblos tienen ahora un valor equívoco y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso. Se escucha ya ahí la contingencia, una realidad que sale al paso. No pocas veces sorprende. Haré pues una lectura de los aspectos trágicos y cómicos del laberinto de la soledad y, por ende, en este sentido, del mexicano. Ya veremos qué es eso del mexicano, pues eso está en el aire. Me voy a acompañar de Freud, en particular de su texto El creador literario y el fantaseo, de 1908, donde Freud puntúa justamente la función lúdica de la lengua. Lo hace en diferentes textos Freud, ¿no? El chiste, la relación con el inconsciente, el humor, psicopatología de la vida cotidiana, en fin. No olvidemos que precisamente una gran parte del texto de Octavio Paz juega con la lengua, con esas palabras que solo pueden ser entendidas por quienes compartimos desde esta cultura mexicana, esa lengua que al extraño se le dificulta. Tal es el caso, solo por dar un primer ejemplo, y quizá al que más se recurre en estos casos, y el que más se emplea también y más significados tiene en mexicano: chingar. Con todas sus declinaciones: chingón, chingado, chingonería, chingadera, chingada, a la chingada, un chingo, etc. Perdón, espero no herir susceptibilidades un chingo. Si la palabra es un significante que representa a la cosa a la que se dirige y de la que parte, y que falla en esa representación en la medida en que es equívoca, toda palabra es equívoca, pues siempre decimos más de lo que queremos y no podemos nunca decirlo todo. Entonces es preciso retomar esas palabras muy mexicanas, diría, y cuestionarnos a partir de ellas. ¿Qué nos dicen de nosotros? Si el sujeto recibe del otro su propio mensaje de manera invertida, habrá que ver qué nos devuelven esos significantes de la cultura mexicana a manera de mensaje de lo que somos o no somos, y de lo que nos habita, de lo que nos hace hablar, padecer, disfrutar, gozar, en suma, vivir. Pero la palabra solo puede al final contornear la cosa, bordearla, nunca aprenderla. Lo más cercano que puede estar la palabra de la cosa es justamente en el nivel de la letra. Por ahí lo comenta Lacan. La letra es lo que toca lo real. Podemos plantear diversas dimensiones de la palabra. Hay
dos textos, particularmente en Lacan, que abordan esta cuestión. Hay más, ¿no? Señalo dos, por su obviedad: Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, y por supuesto la instancia de la letra o la razón desde Freud. Comencemos nosotros por identificar dos dimensiones esenciales de la palabra: lo trágico y lo cómico. Freud se refiere a ellas como Trauerspiel, tragedia, y Lustspiel, comedia. Vean ahora la importancia que tienen estas palabras en alemán, cómo las va a ir planteando Freud. Tragedia, comedia. Trauerspiel o Lustspiel. Esto nos dará clave para avanzar en este ensayo, de modo tal que habrá que tenerlas presentes en el transcurso del desarrollo que aquí propongo. Por principio de cuentas, Freud tiende un puente entre el juego en alemán es das Spiel, que es la segunda parte de la palabra, S-P-I-E-L, Spiel, es juego, o jugar, el verbo, ¿no? Spielen. Tiene pues este puente entre el juego del niño y el fantasear del adulto, por lo que ya podemos escuchar que en todo fantaseo del adulto un niño habla, por lo que ya habla un niño, juega, y sabemos de la importancia que tiene en un análisis escuchar y darle su lugar a ese niño. Una extensión fundamental entre el niño que juega y el adulto que fantasea es que el niño no oculta su jugar, mientras que el adulto, dice Freud, se avergüenza de sus fantasías y se esconde de los otros. Pero justamente en el juego de palabras, si pensamos en el análisis, es donde aparece el deseo, o quizá sea mejor decir que el resto que produce el juego de palabras es el deseo que juega con las palabras y juega a escapársele a esas palabras. En tanto, durante un buen tramo en análisis, el sujeto y el analista juegan a cazar el deseo, sin olvidar que el analista sabe que no se le podrá dar alcance, lo que no impedirá que se ubique el lugar que tiene este para el sujeto, y entonces el lugar que tomará el sujeto ante su deseo. Todo análisis es lúdico, me parece, o no es análisis, en ese sentido. La interpretación que apunta al deseo y que es el deseo, la significación, la Deutung, para decirlo con Freud, ustedes saben que Deutung en alemán no se traduce como interpretación, sino como significación. Es decir, una de las traducciones de Deutung es interpretación. La Traumdeutung se traduce entonces por la interpretación de los sueños. Pero Deutung, el verbo, es señalar. Y un señalamiento, que es lo que hace el analista, cuando puntúa, cuando acentúa algún significante, se distingue de interpretar, al menos en nuestra lengua, en la medida en que interpretar podría ser una cuestión de hermenéutica, es decir, con un esquema ajeno al psicoanálisis. Por ejemplo, las críticas de los filósofos al psicoanálisis, o de los psicólogos al psicoanálisis. Esto es una interpretación, desde un esquema, desde un contexto previo, hacen un juicio sobre la disciplina que es el psicoanálisis, pero que es ajeno al psicoanálisis. Un poco lo que hacen justamente los conquistadores cuando llegan. Hay por ahí una anécdota en alguna isla en Centroamérica, no recuerdo cuál es. Va a haber un entierro ritual, entonces los indígenas llevan unas grandes cazuelas con los cuerpos dentro, con comida, como se han encontrado también aquí en México, ¿no? Cuando ven que llegan los barcos de los españoles, huyen, porque han escuchado un poco de lo que ha sucedido con los indígenas en otros lugares. Cuando llegan a la playa, los españoles ven la escena, ¿no? Ven estas ollas con los cuerpos y la comida, y dicen: estos somos salvajes, se los iban a comer. Esto es en el Caribe, de ahí la declinación. La palabra caníbales es una declinación de caríbales, como se les decía originalmente. Es decir, los que habitan el Caribe, que son antropófagos. Pero claro, con la cultura donde las grandes fiestas, las comidas, desde el medioevo en Europa, estas grandes ollas, no sé si le llamaran así, ¿vean? Ollas, o tienen algún nombre particular, ¿sí? Con la comida y todo. Entonces, desde esto es una cuestión más de exégesis, ¿ven? Con una
forma ajena al encuentro que se produce ahí, interpretan, eso sí es interpretación, ese evento. En alemán existe también la palabra interpretación, y se escribe igual que en inglés. Pero Freud, en toda su obra, nunca emplea la palabra interpretación, ni el verbo interpretieren. Siempre dice Deutung y siempre dice deuten. Esto es significativo. Sabemos que Freud no emplea las palabras así como así. La significación aparece siempre con un efecto de sorpresa. Aparece entre significantes y aparece cuando una palabra ha perdido su significado por un segundo, al menos por un segundo, y muestra en su equívoco otra posibilidad significante, por lo que un nuevo sentido se produce en un instante. Este efecto